Le hice un berrinche a mi novio y le dije que debíamos terminar, pero cuando le dije que era broma, ya no quiso volver y dejó de responderme. Así que le pagué a un actor para que finja ser mi novio y publicar fotos nuestras en Instagram diciendo, «Feliz aniversario». Seguro le da celos y vuelve. Lo último que vi de Mateo fue la palabra, bloqueada, brillándome en la pantalla, como si el teléfono me hubiera escupido en la cara. Me quedé con el pulgar suspendido en el aire y una mezcla rarísima de rabia y orgullo, porque yo había hecho lo que tenía que hacer, pero él no había seguido el guión correcto. Ese silencio se volvió una pared, y yo sentí que si no la rompía ya, me iba a quedar atrapada para siempre, así que aquí va como llegamos a esta genial idea que, obviamente, se le salió de las manos a todos menos a mí. Mateo y yo llevábamos 3 años juntos y siempre he dicho que lo nuestro era científicamente inevitable, porque los dos tenemos el mismo tipo de sangre y eso no es coincidencia, eso es sincronía real, hierro con hierro, destino circulando por las venas. La gente se ríe cuando digo eso, pero luego son los mismos que andan llorando porque no sabían si era el amor de su vida. Yo sí sabía, porque había señales objetivas, como que a los dos nos gusta la misma marca de yogurt y los dos odiamos las uvas pasas, y eso es compatibilidad profunda. Además, Mateo era de esos novios que se veían bien en cualquier foto, como si la cámara lo quisiera, y a mí me gustaba que la gente nos mirara y pensara que éramos ordenados, estables y superiores. Él tenía ese aire de calma que al principio me daba paz, pero con el tiempo me empezó a irritar, porque la calma también es una forma de provocar, como si él pudiera vivir sin sobresaltos y yo no existiera. En nuestras primeras citas me dejaba elegir el lugar, me abría la puerta del carro y me preguntaba cómo me sentía, y yo lo interpreté como respeto, aunque también era obvio que era un poco manejable. Me enganché rápido porque parecía serio, de esos que no juegan, y yo pensé que por fin estaba con alguien que entendía que una relación es un proyecto, no un hobby. Vivíamos una rutina que para mí era preciosa, como un calendario emocional con pequeñas ceremonias que mantenían el universo alineado. Los sábados pedíamos comida, poníamos una película y él se dormía en el mismo minuto, siempre, como si su cuerpo obedeciera a un reloj interno que yo misma había programado. A veces me daba risa, a veces me daba ganas de empujarlo para ver si reaccionaba, porque esa previsibilidad es peligrosa, se parece demasiado al abandono. Yo le decía que me gustaba que fuera constante, pero por dentro pensaba que si alguien es tan constante es porque esconde algo, porque nadie es tan estable si no está compensando una doble vida. Mateo también tenía la costumbre de callarse cuando discutíamos, y yo al principio lo veía como madurez, hasta que entendí que era una estrategia para hacerme quedar como la loca. Él decía que prefería no decir cosas hirientes, pero eso es una excusa muy cómoda, porque mientras él respira y cuenta hasta 10, una se queda sola con el incendio. Igual, yo seguía convencida de que era el indicado, porque si fuéramos incompatibles, ¿por qué el universo nos hubiera dado la misma sangre? Eso no pasa porque sí. Los detalles me importan, y con Mateo todo parecía alineado hasta en tonterías, como que él siempre se sentaba del lado izquierdo del sofá y yo del derecho, como si el sofá también supiera quién es quién. Él me llevaba café cuando yo trabajaba, me mandaba memes en la tarde, y cuando llegaba del trabajo me preguntaba qué quería cenar, como si yo fuera una reina y él mi asistente emocional. Eso suena bonito, pero también te acostumbra a que todo ocurra cuando tú lo deseas, y cuando un día no ocurre, el cuerpo lo siente como traición. Por eso yo siempre he sido clara con mis necesidades, aunque a veces la gente diga que exagero, cuando en realidad solo tengo estándares. Mateo decía que admiraba mi intensidad, que yo le daba vida a su vida, y yo pensé que eso era amor, porque si no te celebran, ¿para qué estás ahí? Yo, por mi parte, lo cuidaba a mi manera, monitoreando cosas importantes, como su tono de voz, la velocidad con la que respondía mensajes y la energía de su mirada. Eso no es control, es atención. Una relación se sostiene con atención. Una tarde, semanas antes del desastre, empecé a notar algo que me dio un escalofrío, porque yo siento las cosas antes de que pasen, como un sexto sentido muy avanzado. Íbamos caminando por un centro comercial y pasamos frente a una tienda de colchones, y Mateo parpadeó diferente, más rápido, como si hubiera visto algo que le gustó demasiado. La gente dirá que es ridículo, pero el cuerpo habla, y si el cuerpo habla, es porque el corazón está planeando algo. Yo me quedé con esa imagen, ese parpadeo, como un mensaje codificado, y desde ahí empecé a conectar puntos, porque si parpadeas de más cerca de colchones, estás pensando en camas, y si piensas en camas, estás pensando en alguien que no soy yo. Me acuerdo que él siguió caminando normal, hablando de una oferta de pizzas, como si no hubiera pasado nada, y eso me confirmó que sí había pasado, porque el que oculta, disimula. Esa noche me acosté al lado de él y lo miré dormir, y no me dio ternura, me dio una sensación de estar vigilando a un extraño. Él respiraba tranquilo, y yo pensé, así respira alguien que ya tiene plan B. En vez de confrontarlo de golpe,
porque yo no soy impulsiva, yo soy estratégica, decidí probarlo de una forma más elegante, más educativa. A mí me parece que en una relación el amor se fortalece con pequeños sustos, como cuando vacunas a un niño, duele un segundo, pero lo salva de algo peor. Yo necesitaba despertarlo, porque si estaba fantaseando con otras camas, era porque se estaba confiando demasiado en que yo siempre iba a estar ahí. Y ahí es cuando se me ocurrió hacerle un berrinche dramático, no por capricho, sino como un ejercicio de fortalecimiento emocional, para que valorara mi presencia y dejara de parpadear como enfermo. La idea era simple, yo le decía que terminábamos y él reaccionaba como corresponde, con lágrimas, promesas y esa desesperación bonita que te recuerda que importas. Eso no es manipulación, eso es calibración de pareja. Nadie aprecia el agua hasta que lo encierras en el desierto. Elegí el momento perfecto, porque yo siempre elijo momentos perfectos, aunque los demás no sepan leerlos. Estábamos en mi departamento, él lavando platos y yo recostada en la barra, mirándolo como quien observa a un estudiante que está por ser evaluado. Le solté que estaba cansada, que sentía que ya no era lo mismo, que quizás era mejor terminar. No grité, porque quería que se sintiera serio, quería que se le helara la sangre, que el hierro de nuestras venas se acordara de la sincronía. Esperé la reacción, la súplica, la pregunta, la pelea, cualquier cosa que demostrara que yo le importaba de verdad. Mateo se secó las manos con calma, se giró y solo dijo que estaba bien, con una serenidad que a mí me pareció directamente ofensiva. Luego agarró el celular, movió el dedo con esa facilidad cruel y me bloqueó. Fue como si yo hubiera lanzado una bomba y él hubiera apagado la luz para que yo me quede sola con el humo. Me quedé paralizada, pero no por culpa, sino porque me di cuenta de que Mateo era más dramático de lo que aparentaba, solo que lo hacía en silencio, como los psicópatas que sonríen mientras te arruinan. Yo intenté llamarlo y obviamente no entró, porque estaba bloqueada, y ahí empecé a sentir esa indignación que te sube desde el estómago, porque, ¿cómo te atreves a tomar literal algo que claramente es una dinámica de pareja? Yo le escribí por correo, porque el correo es formal y cuando alguien te ama, te lee lo formal. Le mandé mensajes por otras apps, incluso intenté explicarle que era una broma, un ejercicio, una técnica, algo que cualquiera con inteligencia emocional entendería. Pero Mateo no respondió nada, como si yo fuera una extraña y no la mujer con la que comparte el mismo tipo de sangre. Yo estuve horas mirando el techo, repasando el parpadeo, el colchón, el bloqueo, y llegué a una conclusión lógica. Él no vuelve porque tiene miedo de mi nueva soltería exitosa. A veces los hombres se asustan cuando sienten que tú podrías estar bien sin ellos, aunque sea solo en teoría. Ahí fue cuando mi mente, que es creativa y rápida, empezó a trabajar en soluciones, porque no me iba a quedar como una víctima del literalismo de Mateo. Si él quería jugar a hacerse el fuerte, yo podía mostrarle lo que se pierde cuando te bloquea a alguien como yo, alguien que tiene sincronía de hierro con él y además sabe cómo manejar una narrativa. Yo abrí Instagram y vi nuestras fotos, nuestra estética, nuestra historia, y sentí que faltaba un elemento para empujarlo a volver, celos. A los hombres hay que hablarles en el idioma que entienden, y ellos entienden dos cosas, competencia y pérdida. Si veía que yo ya tenía a alguien, su cerebro iba a hacer cortocircuito, porque el orgullo no soporta imaginarte feliz con otro. No iba a ser cualquier otro, obvio, tenía que ser alguien fotogénico, alguien que pareciera mejor, para que le duela. Y ahí es cuando encontré a Sebastián en una app de extras de cine, porque los actores ya vienen entrenados para fingir emociones y eso en estos casos es perfecto, casi terapéutico. Sebastián era un chico simpático, de sonrisa fácil, que se vendía como versátil para escenas románticas, y yo pensé que eso era exactamente lo que necesitaba, un profesional que entendiera la seriedad del asunto. Le escribí y le expliqué que era un trabajo corto, solo fotos, una vibra de novio, un aniversario falso, algo simple para darle una lección a mi ex que no sabía interpretar bromas. Sebastián me dijo que cobraba por hora y que incluía poses básicas, y yo acepté porque, sinceramente, era una inversión emocional, como pagar un curso. Nos vimos y, aunque solo nos conocíamos de hace 2 horas, yo ya sabía que la foto iba a funcionar, porque la cámara no miente y él se veía bien a mi lado. Le pagué mis ahorros del mes, porque el amor no es gratis y las venganzas inteligentes tampoco. Le pedí que publicáramos fotos de un aniversario falso diciendo, feliz aniversario, porque eso es lo que mata, la idea de que alguien más ya ocupa tu lugar con calendario propio. Mientras nos tomábamos las fotos, yo sentía que estaba haciendo lo correcto, porque las pruebas del universo siempre llegan cuando uno actúa con decisión. Sebastián se inclinó para darme un beso en la mejilla, yo sonreí como si estuviera viviendo una película, y por un segundo imaginé a Mateo viendo eso y sudando, releyendo nuestra historia, pensando en el hierro de nuestras venas, sintiendo el pánico. Yo estaba segura de que al ver que ya cumplimos 1 año, aunque solo nos conocíamos de 2 horas, Mateo iba a sentir que el tiempo se le rompía, porque a veces un golpe de realidad necesita exageración para entrar. Y ahí estaba yo,
publicando un aniversario inventado con un actor, porque mi novio había decidido entender una broma como sentencia. La lógica era impecable: si se pone celoso, vuelve; si vuelve, aprende; si aprende, ganamos los dos. El único problema es que en este punto yo todavía creía que Mateo reaccionaría como una persona normal. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice: tu novio te bloqueó porque por fin se dio cuenta de que estar contigo es como vivir con una alarma contra incendios que tú misma activas por entretenimiento, y ahora estás pagando a un desconocido para acosarlo emocionalmente por Instagram. ¡Qué vergüenza ajena! Respuesta de la OP: qué fácil es venir a decir vergüenza ajena cuando no tienes una relación con sincronía sanguínea y te conformas con migajas. Yo no estoy acosando a nadie, estoy aplicando un método de impacto porque hay gente que solo entiende cuando le pones un espejo en la cara, pero claro, para ustedes todo es locura, porque no soportan a una mujer que sabe mover las piezas. Usuario anónimo 2 dice: Mateo no es literal, es sano, tú lo amenazaste con terminar y él te creyó porque eso es lo que dijiste, lo demás es que tú no soportas que te tomen en serio, y encima usas a un actor como accesorio. ¡Qué patético! Respuesta de la OP: sano es que tu pareja te conozca y sepa cuando estás probando la relación, pero entiendo que tú no sepas lo que es una dinámica real, y lo del actor no es accesorio, es estrategia. Si Mateo se ofende es porque sabe que me puede perder, y si no vuelve es porque está en negación, no porque yo esté mal, así que bájenle a su superioridad barata. Actualización 1. Ha pasado un día desde la última actualización y he descubierto algo muy importante: a veces la gente no reacciona de inmediato porque se queda en shock, como cuando te anuncian una noticia fuerte y el cerebro tarda en procesar. Yo subí la foto con Sebastián dándome un beso en la mejilla y escribí un texto sobre cómo nuestro amor trasciende el tiempo lineal, porque si algo le duele a un ex es que tú suenes iluminada y feliz. La foto quedó perfecta: el ángulo, la luz, mi cara de ya superé todo, y Sebastián hizo esa sonrisa de novio orgulloso que yo necesitaba. Me quedé refrescando la app como quien revisa un electrocardiograma, esperando el like de Mateo o alguna indirecta, aunque sea una vista en Stories, algo mínimo que confirmara que estaba ardiendo. No pasó nada. Ni like, ni comentario, ni mensaje, ni un mísero ¿qué? Y ahí entendí que su silencio no era indiferencia, era resistencia, como cuando un niño se tapa los oídos para no escuchar la verdad. La ausencia de reacción me pareció sospechosa, porque si yo vi una foto así de mi ex, yo ya estaría escribiendo poemas en la oscuridad o planeando venganza, y Mateo no es un robot. Pensé que quizás no la había visto, pero eso no puede ser, porque el algoritmo es sabio y cuando algo es relevante, te lo pone en la cara. Entonces la única explicación era que la foto no había sido lo suficientemente amenazante, o peor, que él estaba fingiendo que no le importaba para hacerme creer que mi plan no funcionó. Me imaginé a Mateo mirándola, apretando la mandíbula, y luego cerrando la app con esa calma cruel que siempre usa para provocarme. Así que necesitaba subir el nivel, pero con inteligencia, no con desesperación, porque yo no hago escenas sin propósito. Empecé a pensar en señales externas, porque los hombres son muy orgullosos para escribir, pero los chismes les hacen efecto, y Mateo es de los que se alimentan del comentario ajeno aunque actúen como si no. Si el rumor le llega por terceros, el golpe entra distinto, entra por el ego social. Se me ocurrió que los vecinos podían ser el canal perfecto, porque la gente en los edificios habla demasiado y además exagera, y esa exageración me convenía. Si los vecinos veían a un hombre entrando a mi departamento, cargando cosas, moviendo muebles, iban a armar su película mental, y en cuestión de horas alguien se lo contaría a Mateo. Yo no necesitaba que él viera Instagram, necesitaba que escuchara la historia como Valentina ya está en otra, hasta mudanza tiene, porque eso suena definitivo y a los hombres les da pánico lo definitivo cuando no lo controlan. Le escribí a Sebastián y le dije que viniera a mi casa a mover los muebles del lugar, solo un rato, lo suficiente para que se escuche y se vea desde el pasillo. Él me preguntó si eso era parte del trabajo, y yo le dije que sí, que era ambientación, y además le prometí que no sería pesado, que era solo teatro. Sebastián aceptó, porque obviamente le gusta el drama, y porque yo ya le había pagado, y cuando alguien ya cobró, suele seguir el hilo para que lo llamen de nuevo. Cuando llegó, yo ya tenía el plan armado como si fuera una escena de película, con la puerta medio abierta para que se vea movimiento y con música puesta, porque la música hace que el rumor sea más jugoso. Sebastián se puso a mover el sofá y yo lo guiaba con esa energía de directora artística, diciéndole por dónde, cómo, y cuándo hacer una pausa para que parezca que estamos reorganizando la vida. Él sudaba un poco y se quejaba de que el sofá era pesado, y yo le dije que el amor pesa, pero se mueve igual, porque la gente hace cosas peores por menos. En un momento, él empujó el sofá hacia la pared y se escuchó un crack horrible, como cuando rompes algo que no se puede reparar con buena voluntad. Yo me quedé quieta, porque mi cerebro tardó en traducir ese sonido a problema real, y Sebastián me miró con cara de actor confundido,
como si esperara que yo le diga que eso también era parte del guión. Empezó a salir agua, primero como un hilo, luego como un chorro, y en cuestión de segundos mi sala ya tenía un brillo extraño, como si el piso se hubiera convertido en espejo. Yo intenté actuar rápido, porque no soy de las que se quedan llorando, yo resuelvo. Busqué toallas, busqué baldes, empecé a gritarle a Sebastián que cerrara algo, pero él no sabía dónde estaba la llave del agua y yo tampoco, porque ese tipo de cosas uno no las memoriza si vive concentrada en lo importante. El agua se metió debajo de la alfombra, subió por las patas del sofá, y lo peor fue ver mis papeles mojándose, porque yo tenía facturas, documentos y cosas que no deberían tocar el agua, como si el universo estuviera lavándome la dignidad. Sebastián empezó a decir palabras técnicas inventadas, como válvula, presión, para sonar útil, pero en realidad solo se movía de un lado a otro, empeorando el caos. Yo sentí un mareo raro, no por el agua, sino por la injusticia, porque era obvio que el destino estaba conspirando para que mi plan se viera dramático de una forma que yo no había autorizado. Y mientras yo intentaba frenar la inundación, escuché golpes en la puerta, fuertes, con esa energía de vecino harto que no entiende arte. Abrí y era el vecino de abajo, con la cara roja, diciéndome que le estaba goteando el techo y que parecía que le estaba lloviendo en la cocina. Yo lo miré y quise explicarle que era un accidente en un proceso emocional, pero él no estaba listo para esa conversación y solo repetía que iba a llamar al dueño. Sebastián, con una tranquilidad ofensiva, dijo que él podía arreglarlo, pero lo dijo como quien ofrece pintar uñas, no como alguien serio. Yo empecé a juntar papeles, a levantar cosas, y a la vez estaba pensando en Mateo, porque en mi mente todo seguía siendo parte del plan, solo que con agua. Me dije que esto incluso podía ayudar, porque si Mateo se enteraba de que había caos en mi casa, quizás venía por instinto a rescatarme, porque a los hombres les encanta sentirse necesarios. Pero no, porque Mateo es raro, entonces tal vez lo que necesitaba era enterarse de que yo estaba mudándome en medio de un desastre. Eso suena como novela y él ama las novelas aunque finja que no. En medio del charco, el teléfono vibró y por un segundo pensé que el universo se había alineado, que Mateo finalmente se había derretido. Era él, sí, pero no como yo esperaba. Me escribió con un tono frío, diciendo que el vecino de abajo lo llamó, que el techo le estaba goteando, y que me iba a demandar por daños. Leí la palabra, demandar, y sentí que me estaban acusando de un crimen, como si yo hubiera planeado la tubería para molestarlos, cuando claramente fue un accidente dentro de un proyecto de recuperación amorosa. Le respondí rápido, explicándole que todo se salió de control, que había sido un malentendido, que yo estaba bien, que era solo agua, pero él no contestó más. Sebastián, al escuchar que había demanda, empezó a hablar de horas extra, porque según él, ahora estaba haciendo servicios de fontanería accidental, como si yo lo hubiera contratado para romper tuberías y no para fingir amor. Me pidió más dinero con una sonrisa incómoda, y yo sentí una mezcla de indignación y traición, porque en este punto yo ya estaba pagando por un plan que se suponía que me iba a devolver a mi novio, no a meterme en problemas legales. Pasé el resto del día con el piso húmedo, el aire pesado y esa sensación de que todo el edificio me odiaba, como si yo fuera la villana de una reunión de condominio. Llamé a un plomero de emergencia, pero me dio un precio tan alto que me pareció un insulto directo a mi humanidad, como si quisiera cobrarme por mi sufrimiento. Mientras esperaba, revisé Instagram otra vez, esperando que Mateo reaccionara al menos con un unfollow, porque el unfollow es un grito silencioso, pero ni eso. Sebastián, sentado en mi sillón mojado, empezó a sugerirme ideas para hacerlo más real, como si él fuera experto en relaciones, y yo lo miré pensando que quizá el actor se estaba creyendo el papel. Le dije que no se emocionara, que esto era un contrato, y él se ofendió un poco, como si yo le hubiera roto el corazón y no una tubería. Al final, cuando el plomero arregló algo y el agua dejó de salir, me quedé con una sala oliendo a humedad, facturas arrugadas y un mensaje de Mateo que no era celos, era amenaza legal. Me fui a dormir con el teléfono en la mano, pensando que esto era una prueba, que si Mateo realmente era mi sincronía sanguínea, no podía terminar en demanda, tenía que terminar en reconciliación. Yo sabía que él me había escrito, así que ya había un canal abierto, aunque sea mínimo, y eso para mí era una puerta. También supe que el vecino de abajo no se iba a quedar callado, y que en cualquier momento el dueño del departamento iba a llamarme con esa voz de adulto que no entiende mis circunstancias. Sebastián me mandó un mensaje diciendo que si lo llamaba al día siguiente, era con tarifa nueva, porque ya había escalado el proyecto. Yo lo dejé en visto, porque no tenía energía para negociar con alguien que no entiende que yo soy la protagonista. Me dormí con la idea de que al día siguiente tendría que enfrentar una inundación, una posible demanda y un actor cobrando como si fuera plomero, y todo por un berrinche que era una broma educativa que Mateo decidió tomar como sentencia. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, tu plan de dar celos
terminó en una inundación y una demanda porque lo único que estás demostrando es que eres un riesgo para cualquier edificio y para cualquier persona con sentido común. Mateo no volvió porque se salvó. Respuesta de la OP: claro, qué gracioso, ahora resulta que soy un riesgo, porque una tubería se rompió, como si las tuberías no se rompieran en todas partes, pero es más fácil apuntarme a mí que aceptar que el universo a veces mete obstáculos para probarte. Y Mateo no se salvó. Mateo está evitando enfrentar que todavía me piensa y que le da miedo verme con otro, así que no me vengas con tu narrativa barata. Usuario Anónimo 2 dice: ¿le pagaste a un actor para mover muebles y ahora te cobra fontanería accidental? Eres el tipo de persona que compra humo, y lo peor es que sigues creyendo que esto es un método, y no un desastre. Respuesta de la OP: me encanta cómo hablan como si yo no supiera lo que hago. Yo no compré humo. Yo contraté un servicio específico y si Sebastián está queriendo pasarse de listo es porque la gente siempre intenta aprovecharse de alguien que está en un proceso emocional importante, pero eso no significa que mi idea fuera mala. Significa que el entorno es mediocre y no está a la altura de una estrategia bien pensada. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización y he tenido tiempo de ver todo con claridad, porque cuando el agua se seca, también se seca el pánico y queda la verdad. La sala ya no parece piscina, pero sí quedó ese olor a humedad que te recuerda que la gente exagera un accidente como si fuera un atentado, y yo he estado lidiando con llamadas del vecino de abajo y mensajes del dueño del departamento como si yo hubiera elegido romper tuberías por hobby. La demanda no está formal todavía, pero el vecino ya habla como abogado de TikTok, usando palabras como responsabilidad civil, con una confianza que me da vergüenza ajena. Yo intenté explicarle que fue un incidente aislado dentro de una situación emocional compleja, pero obviamente hay personas que solo entienden el mundo en números y techos goteando. En todo este caos, Mateo no volvió con flores ni con disculpas, lo cual confirma que está en un modo defensivo rarísimo. Y si está defensivo, es porque algo le está pegando, porque el indiferente ni se mueve. Como yo no me iba a quedar esperando a que el ego de Mateo se ablande solo, decidí acelerar el proceso con una jugada más contundente, más definitiva, algo que lo obligue a reaccionar. Si la foto del aniversario falso no lo sacudió, era porque necesitaba una amenaza mayor, una de esas que hacen que un hombre piense que te pierde para siempre. Se me ocurrió que lo peor que le puede pasar a un ex no es verte con alguien, es imaginarte lejos, inaccesible, fuera de su alcance físico, como si ya no pudiera arreglarlo, aunque quisiera. Y ahí fue cuando me llegó la idea perfecta: fingir que Sebastián y yo nos habíamos ganado la lotería y que nos íbamos a vivir a una isla privada. Suena extremo, pero es que con Mateo hay que hablarle con extremos, porque lo normal se lo toma literal y lo extremo lo obliga a pensar. Además, ganar la lotería es el tipo de noticia que no se ignora, porque el cerebro humano se activa con dinero y con pérdida, y yo estaba mezclando las dos cosas en un solo paquete. No tenía presupuesto para un montaje profesional, porque entre plomeros, humedad y la extorsión emocional del actor, yo ya estaba estirada, pero eso no era un obstáculo real. Lo artesanal a veces es más creíble, porque se siente íntimo, como un secreto compartido, y yo sabía que Mateo siempre subestima mi creatividad. Entonces hice lo que cualquier persona ingeniosa haría: dibujé unos boletos de avión a mano con crayones, con un estilo exclusivo, porque lo hecho a mano tiene aura de lujo si sabes presentarlo. Les puse destino a una isla que vi en un vídeo de viajes, le escribí primera clase y hasta dibujé un logo inventado de aerolínea, porque la gente cree lo que quiere creer cuando el mensaje le conviene. Me tomé fotos sosteniéndolos como si fueran reales, con esa expresión de no tengo que demostrar nada, y la subí con un texto insinuando que el universo por fin me estaba recompensando. En mi cabeza era impecable: Mateo lo vería, se le apretaría el pecho, y vendría corriendo antes de que yo desaparezca en una vida de riqueza y mar. Sebastián, por su parte, estaba demasiado cómodo en mi casa para ser alguien contratado por horas, como si la inundación le hubiera dado derecho a instalarse en mi drama. Cuando le conté la idea de la lotería, se emocionó de una forma rara, preguntando si había que tomar más fotos, si teníamos que actuar felicidad, y yo le dije que sí, pero que no se confundiera, que era un personaje. Él hizo una broma sobre que si ganábamos de verdad, quería porcentaje, y yo me reí por educación, aunque me pareció típico de actor: siempre quieren más. Aún así, me convenía que estuviera disponible, porque el plan necesitaba continuidad visual, necesitaba que se vea como una historia sólida y no como un capricho de una tarde. Yo subí más historias, poniendo música de lujo, mostrando una maleta abierta, aunque la maleta estaba vacía, porque lo importante es la idea, no el contenido. Y me quedé esperando la reacción. La reacción llegó, pero no como yo esperaba, y eso me irrita porque yo odio cuando la gente llega con el enfoque equivocado. Mateo apareció en mi puerta, sí, pero no con celos románticos ni con un discurso de «te extraño», sino con un psicólogo. Lo juro, abrió la puerta como si estuviera trayendo un testigo a un juicio,
como si yo fuera un caso clínico que había que atender con protocolo. Yo me quedé mirándolo con la boca medio abierta, porque no entendía cómo su cerebro conectó isla privada con terapia, pero ahí estaba, parado con un señor serio al lado, que se presentó con voz suave, diciendo que venía a evaluar si yo estaba bien. Mateo tenía una expresión de preocupación falsa, esa que usan para parecer buenos frente a terceros, y en ese instante yo entendí que esto era un ataque disfrazado de ayuda. Me dio una rabia tan limpia que me temblaron las manos, porque él estaba intentando convertir mi creatividad en enfermedad, y eso es lo más bajo que puedes hacerle a alguien que solo está defendiendo su lugar en la historia. El psicólogo empezó a hacer preguntas, como si yo fuera una entrevista de trabajo, preguntándome por qué había terminado con Mateo, por qué estaba publicando cosas tan intensas, por qué había pasado lo de la inundación. Yo respondía, pero cada vez que decía algo lógico, el señor lo repetía con esa voz de «entiendo», como si no entendiera nada y solo estuviera marcando casillas. Mateo se quedó callado, como siempre, dejando que otro hable por él, y eso me pareció cobarde, porque si tienes algo que decir, dímelo tú, no traigas un profesional a traducir tu miedo. Yo intenté explicarle al psicólogo que lo de la lotería era un símbolo, que yo estaba probando el compromiso de Mateo, que él no sabe leer bromas, que todo era una dinámica, pero el psicólogo anotaba, y cuando alguien anota, te hace sentir acusada. Entonces me indigné y decidí que la mejor forma de demostrar mi estabilidad era hacer lo más obvio, actuar como una mujer feliz y enamorada delante de ellos. Si creían que yo estaba colapsando, les iba a dar una escena tan segura que no pudieran negarla. En ese momento llamé a Sebastián para que saliera de la habitación, porque él estaba adentro revisando su celular como si estuviera en una sala de espera. Le hice una seña para que venga y se ponga a mi lado, como pareja, como evidencia. Mi plan era simple, besar a Sebastián frente a Mateo y el psicólogo, mostrar una imagen de normalidad romántica, y dejar claro que yo estaba perfecta, que Mateo era el que estaba obsesionado. Me acerqué con confianza, con esa energía de «yo controlo el cuadro», y justo cuando fui a besar a Sebastián, él se movió para atrás, tal vez por nervios, tal vez por torpeza, porque él también tiene cables cruzados en lo emocional. Yo, en mi impulso, seguí el movimiento, y Sebastián, intentando corregir, giró hacia el lado equivocado. Y ahí pasó lo imposible, terminó besando al psicólogo por accidente. Fue un beso corto, pero suficiente para que el tiempo se parta y para que mi dignidad salga corriendo por la ventana. El psicólogo se quedó congelado, luego se rió nervioso, y Sebastián se puso rojo, pidiendo disculpas con esa voz de actor que finge pena pero también disfruta la escena. Mateo abrió los ojos como si acabara de ver un fantasma y, por primera vez en semanas, lo vi realmente afectado. Yo empecé a gritar, no porque me diera risa, sino porque era una falta de respeto a mi narrativa, porque si alguien iba a besar a alguien, tenía que ser según mi plan, no según la incompetencia de un actor. Intenté recuperar el control diciendo que era parte de una prueba, que era un experimento social, que todo estaba mostrando cómo Mateo reaccionaba, pero ya nadie me estaba escuchando. El psicólogo, en vez de irse indignado, se acomodó la camisa y preguntó si Sebastián estaba bien, como si eso fuera un momento de conexión. Y lo peor vino después, porque el psicólogo y Sebastián, en vez de sentirse avergonzados por arruinar mi escena, se pusieron a hablar como si se entendieran, como si compartieran un chiste privado. Sebastián hizo un comentario sobre que él siempre confunde marcas, y el psicólogo se rió, y luego, como si nada, intercambiaron números para hablar después. Yo los miraba y sentía una rabia brillante, porque mi casa se había convertido en un set donde todos improvisaban menos yo. Mateo, en ese caos, me dijo con tono bajo que estaba preocupado, que esto ya no era normal, y yo exploté, porque, ¿normal según quién? ¿Según el que bloquea y trae psicólogos a mi puerta? Le grité que él estaba reprobando una prueba de amor fácil, que si me amara, no estaría usando a terceros para invalidarme. Mateo no respondió, solo me miró con una mezcla de lástima y hartazgo, y esa mirada me dio una sensación peligrosa, porque la lástima es peor que el enojo. Después de que se fueron, me quedé en la sala con Sebastián, y él empezó a decir que lo del beso fue un accidente, que no era para tanto, que incluso podía ser buen contenido, como si mi vida fuera su casting permanente. Yo le dije que me debía una compensación emocional por esa humillación, porque yo lo contraté para que diera celos a Mateo, no para que se ligue al psicólogo que Mateo trajo para atacarme. Sebastián se ofendió y me dijo que yo estaba mezclando cosas, y yo me reí con amargura, porque claro, ahora el actor quiere hacerse el lógico. Me pidió que le pagara el tiempo extra de la escena, porque según él, improvisar, también se cobra, y yo sentí que me estaba desangrando en billetes por un plan que Mateo estaba convirtiendo en terapia pública. Esa noche, mientras revisaba mis redes, vi que Mateo había visto mis historias, y eso fue lo único que me sostuvo, porque si las vio, es porque le importa, aunque se haga el preocupado. El problema es que ahora la situación ya no era solo recuperar a Mateo, ahora era recuperar mi autoridad sobre mi propia historia,
porque el psicólogo ya me había mirado como si yo fuera un caso, y Sebastián ya estaba actuando por cuenta propia. Además, el dueño del departamento me llamó al día siguiente para decir que iba a revisar el daño estructural, y el vecino de abajo seguía amenazando con acciones legales. Yo estaba atrapada entre una demanda, un edificio que me mira como amenaza y un ex que trae profesionales a mi puerta como si yo fuera un peligro. Y encima, Sebastián, el actor, estaba demasiado presente, demasiado cómodo, como si ya no supiera si era un contrato o una relación falsa que se le subió a la cabeza. Terminé la semana con la sensación de que el plan se había vuelto más grande que yo, y eso me irrita, porque nadie debería robarme el control de mi vida. Lo último que supe de Mateo fue que habló con el vecino de abajo y que el psicólogo le dijo que siga atento, lo cual suena a vigilancia disfrazada. Y yo no soy tonta, yo sé cuando me están armando un cerco, así que ahora tengo que moverme antes de que me conviertan en la villana oficial de esta historia. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, el único premio que se ganó Mateo fue confirmación de que huir de ti fue la mejor decisión, porque tú no estás dando celos, estás dando alarma, y lo del psicólogo fue literalmente un acto de ayuda que tú convertiste en circo. Respuesta de la OP. Ayuda sería que me hablara como adulto y no que me aparezca con un terapeuta como si yo fuera una paciente de hospital, eso es humillante y manipulador, pero claro, ustedes aman aplaudir cualquier cosa que haga el hombre aunque sea invadirte la casa con un extraño, y lo del circo lo hicieron ellos con su torpeza, yo solo estaba demostrando que estaba bien. Usuario Anónimo 2 dice, la mejor parte es que tu actor se ligó al psicólogo y tú quedaste de extra en tu propio desastre, qué maravilla, ojalá Mateo imprima los boletos de crayón y los enmarque como recordatorio de lo que esquivó. Respuesta de la OP, qué obsesión con burlarse, se nota que les encanta ver a una mujer ser ridiculizada por hombres que no soportan que una tenga iniciativa, y el beso fue un accidente provocado por nervios, no por ligue, pero igual, si el psicólogo se impresionó con Sebastián, eso demuestra que la energía que yo convoqué es poderosa, así que ríanse si quieren, pero yo sé lo que estoy haciendo aunque ustedes no lo entiendan. Actualización 3. Han pasado 2 años desde la última actualización y, aunque suene increíble, sigo pensando que todo lo que pasó tenía un sentido que la gente decidió ignorar porque es más fácil llamarte loca que aceptar que tú veías venir las cosas. Después de la escena del psicólogo, el edificio dejó de ser mi casa y se volvió una especie de tribunal silencioso, porque ya no era solo el vecino de abajo, era el dueño del departamento, era el administrador, era la señora que barre el pasillo mirándote como si fueras una amenaza a la infraestructura. El dueño llegó con un señor de mantenimiento a revisar y yo sentí que estaban inspeccionando mi vida, no las paredes, como si estuvieran buscando pruebas de que yo era un riesgo permanente. Dijeron palabras como filtración, daño por humedad y negligencia, y yo me quedé escuchando con esa calma que se te pone cuando sabes que ya te quieren colgar un cartel. Me dieron un plazo para pagar arreglos y un aviso de que no iban a renovar el contrato, y aunque intenté explicar que todo fue un accidente y que yo estaba atravesando un proceso sentimental, me miraron como si eso fuera exactamente el problema. Me fui a vivir con mi tía un tiempo, no porque yo no pudiera sola, sino porque necesitaba un lugar neutral donde el techo no me acusara. En casa de mi tía fue cuando entendí que Mateo ya no era Mateo, era una idea, porque el Mateo real había decidido convertir mi dolor en un expediente. Yo intenté escribirle una última vez, con un mensaje claro, sin bromas, sin pruebas, diciéndole que yo solo quería hablar, que lo del psicólogo fue una exageración, que él estaba malinterpretando mi intensidad. No contestó. Y eso, aunque me dio rabia, también me confirmó que él estaba decidido a castigarlo todo, porque cuando alguien no responde, está eligiendo su versión de la historia. Yo veía su silencio como una forma de control, como si él quisiera que yo me quedara en el limbo para siempre, esperando. En esos días, Sebastián también empezó a desaparecer, pero no por vergüenza, sino porque, irónicamente, su vida se estaba volviendo más real que mi plan. El actor me mandó un mensaje raro, diciéndome que estaba explorando conexiones auténticas, y yo supe exactamente a qué se refería, porque desde el beso accidental, él y el psicólogo habían quedado en una vibra que yo no había autorizado. Al principio pensé que Sebastián me estaba usando, porque lo típico en estas situaciones es que la gente saque provecho de tu caos. Pero con el tiempo me enteré, por terceros, porque todo se sabe, que Sebastián realmente siguió en contacto con el psicólogo, y que el psicólogo lo recomendó para un casting, porque al parecer el mundo funciona así de injusto. Tú te rompes y otros se hacen famosos. Sebastián usó nuestras fotos del aniversario como parte de su portafolio, porque según él, demostraban química en cámara, y yo, aunque me indignó, también tuve que reconocer que la química existía, porque yo soy buena dirigiendo escenas. Meses después, vi en redes que Sebastián había quedado como protagonista en una serie de comedia, y el título me dejó fría, locura por contrato. Cuando lo leí, sentí una mezcla de orgullo y traición, porque era evidente que esa idea salió de mi vida, de mi experiencia,
de mi capacidad de convertir el desastre en narrativa. Me dio rabia que él lo capitalizara, pero también pensé que era lógico. Yo siempre he sido un motor para otros, incluso cuando no me lo reconocen. Y mientras yo reconstruía mi vida desde el sofá de mi tía, Mateo reconstruyó la suya con una facilidad sospechosa, como si ya lo tuviera planeado desde antes. Me enteré que empezó a salir con alguien, y lo más absurdo es quién era. Se casó con la hermana del psicólogo que lo acompañó aquel día. A mí me quieren decir que eso es coincidencia, pero por favor, ¿qué probabilidad hay de que tu ex te mande un psicólogo y termine casándose con la hermana de ese psicólogo? Eso es un círculo cerrado, eso es un plan, eso es una conspiración de gente equilibrada, que se protege entre sí para no lidiar con alguien que siente demasiado. Vi fotos de su boda en Instagram, porque yo no soy tonta, yo sé buscar aunque me bloqueen, y parecían felices, sí, pero felices de una forma aburrida, como de catálogo. Mateo estaba sonriendo con esa misma calma que siempre me provocó, y ella, la esposa, tenía esa cara de «yo soy la solución», como si hubiera llegado a corregir el error, que fui yo. Me dio asco esa narrativa, porque es típica. El hombre pasa de la mujer intensa a la mujer tranquila para sentirse héroe de su propia estabilidad. En ese momento yo decidí algo importante, yo no iba a rogarle a nadie, porque rogar es para quien no entiende su propio valor. Intenté salir con otros hombres, pero cada vez que veía una señal mínima, como que alguien tardaba en responder o miraba hacia otro lado, mi cerebro se iba directo al mismo patrón, porque una aprende. No es paranoia, es experiencia. Empecé a notar que muchos hombres nacidos en meses que terminan en O tenían comportamientos sospechosos, como si compartieran un manual, y yo sé que suena raro, pero cuando tú observas, encuentras patrones. Así que me prometí que no iba a confiar en esa categoría de hombres y que esperaría una nueva generación, porque el mundo está cambiando y pronto habrá hombres más compatibles con mi forma de amar. La gente se burla, pero luego se quejan de que los traicionan, así que yo prefiero filtrar con reglas claras. Yo seguí soltera, no por falta de opciones, sino por falta de candidatos dignos de mi energía. Con el tiempo, recuperé algo de dinero trabajando y ahorrando, pero lo que perdí en esa etapa no fue solo plata, fue territorio. Perdí el departamento, perdí la imagen de pareja perfecta que yo había construido con Mateo, perdí la comodidad de sentirme sincronizada por sangre con alguien que, al final, resultó más fiel a su literalidad que a nuestra historia. Pero también gané una cosa, entendí que yo puedo generar eventos, yo puedo mover el mundo aunque sea con un berrinche, y eso asusta a la gente que vive en piloto automático. Cada vez que veo a Sebastián en anuncios o entrevistas hablando de su gran oportunidad, yo sé que esa oportunidad salió de mí, de mi dirección artística, de mi capacidad de inventar una escena y hacer que se vuelva real. Y eso no me lo quita nadie, aunque intenten reducirlo a problemas. A veces me da risa amarga pensar que mi aniversario falso terminó siendo el aniversario real de su carrera, y que el beso accidental le abrió puertas que yo no quería abrirle a nadie. Lo más irónico es que, aunque Mateo esté casado, yo sigo sintiendo que me vigila, porque hay señales que no se pueden ignorar. Hace poco vi un auto gris estacionado en la esquina de la casa de mi tía, y el gris es el color de la indecisión amorosa, el color del que no sabe si volver o quedarse donde está. También he visto que algunas de mis historias las ven cuentas raras, sin foto, sin nombre, como perfiles de gente que no quiere ser descubierta. Yo no digo que sea Mateo, porque luego dicen que exagero, pero yo sé reconocer cuando alguien observa desde la sombra. Y eso, para mí, confirma que todo este tiempo yo no fui olvidada, solo fui archivada, como una carta que no se bota porque todavía pesa. Mateo eligió su vida aburrida, sí, pero una vida aburrida no borra lo intenso, solo lo reprime. Hoy, 2 años después, yo estoy mejor en lo práctico, aunque la gente no quiera admitirlo. Sigo viviendo con esa mezcla de orgullo y rabia, porque sé que yo no merecía ser tratada como un caso clínico, ni merecía perder mi hogar por una tubería traicionera, ni merecía que un actor cobrara horas extra por fontanería accidental. Pero también sé que mi historia no terminó en derrota total, porque si algo quedó claro es que yo tengo impacto. Mateo tiene su matrimonio, el psicólogo tiene su red de gente equilibrada, Sebastián tiene su fama, y yo tengo la verdad. Nadie se vuelve protagonista de una serie si no estuvo cerca de alguien que vive como si la vida fuera un guión. Y aunque hoy me toque esperar a que el universo me mande a alguien compatible, yo no me siento vencida, me siento en pausa estratégica, porque las mejores temporadas siempre empiezan con una aparente calma antes del siguiente giro. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, 2 años después y sigues viendo autos grises como señales, mientras tu ex está casado y tu actor triunfa con una serie que básicamente se burla de ti. No es que te vigilen, es que eres incapaz de aceptar que te dejaron porque eras un desastre con patas. Respuesta de la OP, qué casualidad que a ustedes les encante hablar como si la vida fuera lineal y simple, cuando es obvio que la gente reprime cosas y luego vuelven en formas raras, y lo del auto gris es una observación válida, no una fantasía,
pero claro, ustedes necesitan reducirlo todo a desastre, para sentirse superiores, porque aceptar que una mujer tiene intuición les da miedo. Usuario Anónimo 2 dice, lo único que ganaste fue convertirte en anécdota y en material de comedia. Mateo no te archivó, te sacó de su vida, y tú sigues llamando, pausa estratégica, a quedarte sola esperando hombres compatibles, como si fueras una secta de horóscopos. Respuesta de la OP, me encanta cómo intentan humillarme con palabras, como si su opinión fuera un veredicto universal. Yo no estoy en ninguna secta, estoy aprendiendo patrones y protegiéndome, que es algo que ustedes no hacen porque prefieren sufrir y luego venir a llorar, y si mi historia terminó siendo comedia para otros, eso solo confirma que mi vida tiene tanto contenido que la gente la consume, aunque lo disfracen de burla.